El tumor en la vejiga, ¿qué significa? Bueno, te voy a explicar. Para que una persona tenga un cáncer en la vejiga, primero y principal tuvo que haber vivido un conflicto biológico inesperado, dramático, vivido en aislamiento, ¿sí? Un DHS, ¿está? Porque desde este enfoque la enfermedad no es un error, no es algo que viene por azar, ¿sí? No es porque al cuerpo se le antojó la gana crear un cáncer en la vejiga, sino que es un programa biológico especial, sensato, con un sentido específico, ¿sí? Es un recurso inteligente que tu organismo activa para poder adaptarte a una situación que percibís, perdón, como una amenaza, como un peligro, ¿sí? Y esto ocurre porque cada órgano, cada tejido, cada célula de tu cuerpo están conectadas a tu psique, a tu cerebro y a tu realidad, ¿sí? Y a cómo percibís esa realidad o cómo la percibe cada persona de una manera totalmente biológica, ¿sí? Entonces, en la vejiga existen dos tipos diferentes de tejido, ¿m? Y por eso también existen dos tipos distintos de cáncer de vejiga, cada uno con su conflicto biológico, su fase activa y su fase de reparación. ¿Mm? Por un lado está el cáncer que está relacionado con la mucosa vesical y la uretra, que está formado por un epitelio escamoso de origen ectodérmico y está controlado por la corteza postsensorial. Acá el conflicto biológico, en este caso, estamos hablando de un conflicto de marcación de territorio, de marcaje de territorio, que puede ser masculino, femenino, según el sexo, la lateralidad biológica y el estado hormonal de la persona. Y tiene que ver con el sentir que alguien invade mi espacio, mi territorio, mi límite, ¿sí? Alguien invade mi lugar, ¿sí? No puedo poner límites. El territorio puede ser mi casa, mi departamento, mis hijos, mi cuerpo, todo lo que me pertenece es el territorio, ¿está? Durante la fase de conflicto activo va a haber ulceración de esa mucosa de la vejiga o en la uretra, ¿sí? Hay una pérdida celular con el sentido biológico de poder agrandar ese volumen de la vejiga, poder ensanchar la uretra para mejorar el flujo de la orina y marcar mejor el territorio, ¿sí? O sea, en términos biológicos equivale a que podés tener mejor posibilidad para marcar el territorio de una mejor manera. Ahora bien, cuando el conflicto se resuelve, logras encontrar una solución, la persona sale de ese estrés biológico, el cuerpo entra en una fase de reparación. Y ahí ese tejido que se perdió durante la fase de estrés comienza a regenerarse, ¿sí? Acá hay proliferación celular, hay inflamación, hay edema, y acá aparece el diagnóstico de cáncer de vejiga, carcinoma urotelial, carcinoma de células de transición, pero desde esta mirada no se trata de células malignas, sino que es un proceso de reposición celular, es para rellenar ese tejido que se ulceró en la fase activa, ¿sí? Acá pueden aparecer pequeños crecimientos también que se llaman papilomas uroteliales. Y por otro lado, existe el cáncer que está relacionado con la submucosa del trígono vesical, ¿sí? Que es el área, digamos, triangular entre los uréteres y la uretra, ¿sí? Es un tejido de origen endodérmico y está controlado por el tronco cerebral. Y acá la función es más arcaica, ¿sí? Es más de supervivencia, ¿sí? A ver, acá esta parte de la vejiga tiene la misma función o una función similar a la del intestino, ¿sí? Ya que simbólicamente digiere y absorbe, ¿está? Entonces acá el conflicto biológico es distinto, es más arcaico, es más de supervivencia y se relaciona con un conflicto de bocado sucio, algo desagradable, algo que la persona percibe como muy feo, muy sucio,
algo que no quiere para su vida. Por ejemplo, puede ser un negocio sucio, engaños, traiciones, situaciones sexuales, ¿sí? Que las vivís como sucias, como desagradables, como injustas. Está entonces en la fase de conflicto activo, las células del trígono vesical van a proliferar, ¿sí? Hay aumento de ese número de células, hay una actividad celular, hay una mitosis para poder mejorar esa capacidad biológica de digerir o absorber ese bocado sucio, y con el tiempo, bueno, pueden formarse crecimientos planos o en forma de coliflor, ¿sí? Que en la medicina convencional lo diagnostican como un cáncer de vejiga o como pólipos según el tamaño y la velocidad del crecimiento. ¿Está? Ahora bien, cuando el conflicto se resuelve porque encontrás una solución, el cuerpo va a entrar en fase de curación, en fase de reparación. Entonces acá participan los microorganismos como hongos y micobacterias que se van a encargar de eliminar todo ese tejido extra porque ya no es más necesario. ¿Está? Entonces acá lo que se puede provocar en esta reparación es inflamación, secreciones, infecciones urinarias. ¿Sí? Muchas veces se diagnostican cistitis bacteriana, cistitis tuberculosa. ¿Sí? Por eso cuando entendemos la lógica biológica del cuerpo, vemos que el cáncer de vejiga no es un proceso sin sentido, sino que es una respuesta biológica adaptativa donde tu organismo intenta resolver un conflicto vivido a nivel biológico, a nivel territorial, mostrando una vez más que la psique, el cerebro y los órganos funcionan como una sola unidad, como un solo sistema inteligente que sirve para que te puedas ir adaptando siempre a una determinada situación, ¿sí? La biología siempre actúa con un orden determinado, siempre actúa con una coherencia y es muy precisa, ¿sí? A la hora de resolver un conflicto de una manera biológica. ¿Está?